Wabi Sabi para la vida cotidiana. Nobuo Suzuki. 1. Filosofía del Wabi Sabi. Píldora para meditar. La perfección no existe en el mundo real, solo habita en la mente de los seres humanos. Ni siquiera los kami son perfectos y tampoco pretenden serlo. Si los kami no son perfectos ni quieren serlo, ¿por qué los humanos aspiramos a la perfección? Kami, término japonés para referirse a deidades o espíritus. Orígenes del concepto. Elimina hasta encontrar la esencia, pero no elimines la poesía. Leonard Cohen. Wabi Sabi es una expresión difícil de traducir. Definirla de forma concreta no es posible, y sería además una falta de respeto a mi lengua. A los japoneses nos gusta la ambigüedad de nuestro idioma y también de la vida en general. La ambigüedad es bella porque siempre deja las puertas abiertas a las posibilidades. La finalidad de este libro es explicar de la mejor forma lo que los japoneses sienten como Wabi Sabi en su día a día, sin encajonarlo en una definición concreta. Si nos atenemos al lenguaje, la expresión está formada por los términos wabi y sabi. Son dos palabras que se pueden usar de forma independiente, pero que casi siempre van unidas, como si un imán quisiera que nunca se separaran. La unión de ambas solo se puede entender a través de la historia. Evolución de ambos términos. Es curioso señalar que en su inicio ambas palabras tenían un peso emocional negativo que con el paso de los siglos se ha esfumado. Revisar esos orígenes, más que tristeza, a mí personalmente me hace sentir nostalgia. En el siglo XIV, cuando el japonés moderno todavía se estaba formando, la palabra wabi empezó a ser utilizada por monjes que seguían la tradición zen y se retiraban solos a un lugar en medio del bosque. Estos ermitaños usaban la palabra wabi para expresar la soledad que se siente cuando se vive en la naturaleza, sin nadie más que te acompañe. ¿A qué sabe la soledad? ¿Cuántos tipos de soledad existen? Para expresar el sentimiento común de soledad disponían de otras palabras, pero para el tipo específico de soledad que se siente en la naturaleza, por ejemplo, cuando estamos solos en un bosque, utilizaban la palabra wabi. Con el paso del tiempo, el significado del término fue mutando, y hoy en día wabi expresa tranquilidad, simplicidad rústica y las imperfecciones que son bellas. También en el contexto del budismo zen nació la segunda palabra que compone este concepto. En el pasado, sabi tenía un significado no precisamente positivo. Se utilizaba para describir lo marchito, aquello que se pudre, que es mustio o decadente. Al igual que con wabi, con el tiempo su significado adquirió un matiz de positividad. Y hoy en día, sabi es la belleza y serenidad que nos procura lo que tiene cierta edad o experiencia. El wabi sabi es una forma de ver la vida y el universo, cuyo principio central es aceptar la imperfección y transitoriedad de todo lo que habita en este mundo. Es la belleza de lo incompleto, impermanente e imperfecto. Desde un punto de vista espiritual, está estrechamente ligado al Zen, como veremos en el capítulo siguiente. Píldora para meditar. Huele a verano, pero cuando me doy cuenta, los árboles se tiñen de naranja, ya es otoño. De repente todo se cubre de blanco, ya es invierno. La nieve se derrite y las flores dan color al mundo, ya es primavera. Vivo en este ciclo hipnótico de las estaciones, pero algún día ya no estaré, y ellas seguirán su eterno cambiar, ajenas a mi ausencia. Zen
y wabi-sabi. Nadie entra en el mismo río 2 veces. Heráclito. Hay algo en mi interior que tiende a buscar una certeza a la que agarrarse. A veces llego a pensar que no puedo ser feliz y sentirme seguro sin eso. Deseo secretamente que llegue un día en mi vida en el que todo sea estable y perfecto. Por otra parte, también sé que ese estado paradisíaco nunca llegará, ya que la única constante de nuestra vida es el cambio, el flujo eterno de todo lo que existe. No hay nada a lo que aferrarnos, ninguna tierra firme a la que llegar, por mucho que lo anhele nuestro corazón. Por este motivo, la única manera de ser feliz es aceptar el hecho de que todo fluye sin cesar. Esta realización es una de las claves del pensamiento budista, que en Japón está encarnado por el Zen y está considerada como la primera llave de la existencia. Las 3 llaves de la existencia del budismo. Estas son: 1. La impermanencia de todos los seres. En pali, anicca. En japonés, muyo. 2. El sufrimiento o no posibilidad de saciar todos nuestros deseos. En pali, dukkha. 3. El vacío o la nada. Ausencia del yo, del ego, lo que no forma parte de nuestro yo. En pali, sunyata. Son 3 características que compartimos no solo los humanos, sino que están presentes en todo lo que existe. Se trata de 3 verdades universales epistemológicamente evidentes. No es necesaria la ciencia ni nada complicado para demostrarlas, aunque ha habido y todavía hay pensadores que las debaten, como en su tiempo Platón, quien argumentaba en su teoría de las ideas innatas que existe una realidad en la que nada cambia. Sobre la impermanencia, la primera llave de la existencia. En japonés tenemos la expresión soyo mujo, que significa todo lo que hay en este mundo cambia siempre, sin pausa. No hay nada estático en este universo. También nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra identidad están siempre fluyendo en el continuo del tiempo. Todos sabemos lo que es el cambio, lo observamos con nuestros ojos, lo sentimos con nuestras emociones, cambiando segundo a segundo. Los olores fluyen, los sonidos se suceden, los sabores de una buena cena varían a cada instante. Al igual que la música, dejaría de serlo si se quedara parada en un momento estático y eterno. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Sabemos que la juventud de nuestros cuerpos es temporal. Todos envejeceremos y moriremos. Es evidente que la impermanencia está en nosotros y en todo lo que nos rodea. Y no solo en Asia. Aproximadamente en la misma época en la que nació el budismo, los seres humanos de otras latitudes comenzaron a considerar la impermanencia de todo lo que nos rodea. Siddhartha Gautama nació en el año 480 a.C., cerca del Himalaya, a miles de kilómetros de la antigua ciudad costera de Éfeso, donde nació el filósofo presocrático Heráclito en el año 535 a.C. Uno de los axiomas fundamentales de la filosofía de Heráclito es Panta Rhei, todo fluye. Exactamente lo mismo que la primera llave de la existencia del budismo. Es lo que el filósofo alemán Karl Jaspers denominó era axial, un tiempo de lucidez intelectual en diferentes partes del mundo, cuando el ser humano tomó conciencia de sí mismo y sus limitaciones, llegando a conclusiones similares. Esta primera llave de la existencia podemos percibirla en el arte, que a menudo muestra la impermanencia, el paso del tiempo, lo efímero de nuestra existencia. Aplicada a nuestra vida cotidiana, la impermanencia es una invitación a fluir cada día, disfrutando del presente, sin dejarnos arrastrar por el peso del pasado, ni asustar por la incertidumbre del futuro. Sobre el sufrimiento, la segunda llave de la existencia. En japonés no tenemos una palabra para expresar exactamente lo que significa el término dukkha.
No es realmente sufrimiento en el sentido occidental de pasarlo extremadamente mal porque nos hemos hecho una herida, aunque también incluye este caso. Su verdadero sentido está más cercano a la no satisfacción continua que sentimos cada día. El dukkha, la no satisfacción, es esa distancia que se interpone entre nosotros y ese algo más que siempre deseamos. Es como si estuviéramos condenados a querer siempre lo que no tenemos, sin llegar nunca a la plena satisfacción. Esa frustración se traduce en mayor o menor medida en un vacío o hueco misterioso en nuestro interior que nos hace buscar nuestro siguiente objetivo. Puede ser algo complejo, de orden existencial, o bien algo tan simple como terminar de comer, sentirse satisfecho durante un breve instante y luego desear de inmediato un trozo de chocolate, o querer dormir un rato y no poder hacerlo porque no hay un futón cerca. Cuanto más corta sea la distancia entre nuestra realidad actual y lo que tenemos esperanza de conseguir o tener, menor será el dukkha o la no satisfacción que sentiremos, y en consecuencia también será mayor nuestro sentimiento de felicidad. Traducido a una fórmula, la felicidad es la realidad en la que vivimos menos lo que deseamos o esperamos conseguir. Ecuación de la felicidad. Felicidad igual realidad menos deseos. En un caso óptimo, si nuestros deseos fueran igual a cero, eso significaría que nuestra felicidad estaría libre de dukkha o no satisfacción. Sobre el vacío, la tercera llave de la existencia. En japonés tenemos la palabra ku para referirnos al vacío, tanto en el sentido literal como metafórico que se utiliza en el budismo. Pero me gusta más usar la palabra original, que en sánscrito es sunyata, porque su sentido se extiende más allá y es más poderoso que el término japonés. Sunyata se puede traducir como vacío, nada o hueco. Es un término formado por sunya, que significa cero, nada, vacío, y el afijo ta, que significa lo que es. Por lo tanto, sunyata se puede traducir como lo que es vacío. El sunyata es un componente fundamental de la realidad y del mismo cosmos, que está vacío en su mayor parte, pero es también un estado emocional en el que un ser ya no se siente atrapado por los deseos mundanos. Según algunas doctrinas, el sunyata lo es todo, ya que todo lo que existe está vacío. El sunyata también se puede considerar como un estado físico y mental en el que podemos llegar a estar los seres humanos cuando sentimos las cosas tal y como son ahora mismo en el presente. Es decir, nuestras mentes no están añadiendo o eliminando absolutamente nada de la realidad. ¿Has disfrutado alguna vez de un atardecer en la orilla del mar? Al ver cómo el sol desaparece dejando a las estrellas brillar, al escuchar el rumor del oleaje o aspirar el olor del mar, ¿sentiste una sensación de estar conectado con la naturaleza? De no estar añadiendo ni eliminando nada, simplemente siendo parte de ella. Si es así, fue un momento de sunyata. El contrario es el estado en el que estamos atrapados continuamente todos, algunos más que otros, en el que tintamos la realidad con nuestras emociones y acciones. Voy a dar un ejemplo cotidiano. He mandado un mensaje a mi amigo o amiga. No me ha respondido todavía, aunque solo han pasado 10 minutos. Me digo que seguro ya no me quiere, se ha cansado de mí, tiene mejores amigos ahora, ha hecho planes con otros, no he sido invitado. Hay que observar que nuestro ego está tomando el control de la situación. Las preguntas que nos hacemos tienen que ver con nuestra autoestima. No nos preocupa que le haya pasado algo malo a nuestro amigo o amiga. Lo que nos preocupa básicamente es nuestro ego, porque sentimos abandono. El ego siempre tiende a inmiscuirse en nosotros y la realidad, no dejando espacio al sunyata. Pero nuestro amigo o amiga responde a los 20 minutos,
Resulta que estaba leyendo un libro y había dejado el móvil cargando al otro lado de la casa. En el contexto del wabi-sabi, como concepto estético aplicable a todo tipo de arte, para que una obra sea considerada como wabi-sabi, es fundamental que siga los principios del sunyata. Te estarás preguntando, ¿mi obra de arte tiene que ser vacía para ser wabi-sabi? No exactamente. Imaginemos que estamos creando una escultura. Para poseer una esencia sunyata, se tiene que integrar con gracilidad en su entorno, como si formara parte del todo. La escultura no debe estar separada como algo con identidad propia. La escultura estará terminada cuando no haya nada más que añadir ni sustraer de ella. Lo contrario sería una escultura cuyo único propósito es llamar la atención, ser espectacular, como si el ego del artista se hubiera apoderado de la obra. El arte wabi-sabi es todo lo contrario. El creador no está en la obra está en sunyata, con el universo. Es arte y es el universo a la vez. En el contexto de nuestras vidas, para llevar un estilo de vida wabi-sabi, no añadas más de lo necesario y no elimines más de lo necesario. Para el wabi-sabi, el vacío, el no añadir la nada, es tan importante como todo lo demás. Es algo que podemos aplicar tanto cuando creamos arte como en nuestras vidas. Elogio de la sombra. Ampliaremos esta tercera llave del budismo, en especial sus implicaciones para el arte, con una pequeña obra maestra de mi compatriota Junichiro Tanizaki, uno de los mejores novelistas de Japón. Se le conoce fuera de nuestro país por el ensayo Elogio de la sombra, publicado por primera vez en 1933. En este tratado del wabi-sabi arquitectónico, Tanizaki reflexiona sobre el arte tradicional japonés y su arquitectura, tan diferente respecto a lo que se practicaba en Occidente. Así, mientras en Occidente se optaba por lo luminoso, pulido, rectilíneo y armonioso, la arquitectura japonesa juega con el minimalismo del vacío, nuevamente el sunyata, por el poder de la sombra y lo asimétrico. Japón valora la pátina en un objeto antes que lo resplandeciente e inmaculado. Veamos un fragmento de este delicioso ensayo. En realidad, la belleza de una habitación japonesa producida únicamente por un juego sobre el grado de opacidad de la sombra no necesita ningún accesorio. Al occidental que lo ve, le sorprende esa desnudez y cree estar tan solo ante unos muros grises y desprovistos de cualquier ornato, interpretación totalmente legítima desde su punto de vista, pero que demuestra que no ha captado en absoluto el enigma de la sombra. Llenarse con el vacío. El sunyata no es solo un concepto espiritual o arquitectónico, sino también una fuente de inspiración para nuestra vida. Me permito terminar este capítulo con unas cuantas sugerencias para llevar esa liberación que a la vez nos llena de felicidad a la vida cotidiana. Bloquea días sin nada que hacer en tu calendario y en este tiempo haz lo que te apetezca conforme transcurra el día. Pasea por algún lugar con mucho verde con alguien a quien ames. Puedes ser tú mismo. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración durante 5 minutos seguidos. Crea una habitación sunyata en tu casa. Vacía una habitación completamente. Pon una cama y 2 cojines donde sentarte a meditar o a leer. Una norma no escrita de esta habitación especial es: no puede entrar ningún aparato electrónico. Puedes comprar un pincel grueso, tinta y dibujar un círculo enso, grande, en un pergamino blanco. Cuélgalo en la habitación junto a los 2 cojines. La lección más importante que procura el vacío es que no necesitas nada para ser feliz, más allá de un poco de alimento, agua o té, tus horas de sueño y el aire que respiras. Píldora para meditar. Mi cuerpo y mente envejecen y cambian con el tiempo. A los 10 años todo era curiosidad por el mundo. A los 20 deseaba acción, aventura y pasión. Con 30, estabilidad y sentido a la vida.
A los 40 obtuve sabiduría a base de desventuras. Traspasada la barrera de los 50, ahora sé que la vida es un misterio, y precisamente eso es lo que la hace interesante. Vendrán más décadas, o al menos eso espero, pues deseo saber cuál será mi perspectiva con cada una de ellas. Más allá de la exigencia. Nadie vive en un mundo objetivo, sino que es siempre un mundo subjetivo al que nosotros le hemos dado significado. El mundo que tú ves es diferente del que yo veo, y es imposible compartir ese mundo con nadie más. Ichiro Kishimi. Es conocido el valor del esfuerzo en la cultura japonesa, sintetizado por la expresión gambarimasu, que se traduce por hacerlo lo mejor posible. Si diseccionamos el término, significa cabezonería y estirar, o sea, la expresión se entiende literalmente como estirar al máximo tu cabezonería. Esta máxima vital resulta muy útil para los estudiantes o los deportistas, a quienes antes de un examen o competición animamos con un gambate kudasai, que vendría a ser esfuérzate en hacerlo lo mejor posible. Es una buena actitud para acudir concentrado a un examen o a una competición, pero el gambarimasu se nos puede volver en contra si lo aplicamos a rajatabla en nuestra existencia cotidiana, ya que la vida no es una carrera y ni siquiera podemos aspirar a la perfección, como nos recuerda la filosofía del wabi-sabi. Mismo firmamento, distintas estrellas. Es bueno esforzarse cuando tratamos de alcanzar la cima de una montaña, jaleando incluso a nuestros compañeros de cordada, pero mantener ese espíritu en situaciones en las que no tiene sentido solo consigue el efecto contrario, fatiga y desmotivación en los demás, decepción y resentimiento dentro de uno mismo. Esto es relevante en el ámbito de las amistades y aún más en el de la pareja. Esperar que nuestros amigos respondan a nuestras expectativas, además de ser inútil, es un seguro de soledad, ya que nos iremos disgustando con cada uno de ellos hasta perderlos. Expresiones como yo en su lugar habría hecho esto o lo otro, cuando nos decepciona su respuesta ante algo que esperábamos, en realidad encierra un profundo desconocimiento de la individualidad del ser humano. No hay dos personas que piensen o reaccionen igual, porque cada persona se halla en un punto distinto del camino. Es imposible estar en el lugar de otro, porque cada cual ocupa su propio lugar y es desde allí que contempla el universo. Aprovechando este símil, es como si cada persona viviera en un planeta de una galaxia distinta. A todos nos rodea un mismo firmamento de estrellas, pero éstas presentan distintas configuraciones dependiendo de dónde esté el observador. Esa galaxia que ocupamos la forma nuestro carácter innato, la familia donde hemos nacido y nuestras experiencias a lo largo de la vida. Todo ello condiciona nuestra mirada y nos sitúa en un lugar que solo ocupamos nosotros. ¿Cómo van a reaccionar los demás según nuestros deseos, muchas veces ni siquiera expresados, si viven en una galaxia distinta con otro mapa del cielo? Esto mismo, de forma más grave, sucede cuando en una pareja uno desea moldear al otro a su conveniencia. Las fricciones se multiplican y pueden llevar a la ruptura. Cada cual es su propio molde, una pieza única con sus propias fisuras e irregularidades. Si éstas desaparecieran, dejaría de ser él mismo o ella misma. El wabi-sabi del amor implica amar esas características que hacen única a esta persona y pulir solo, de mutuo acuerdo, aquello que pone en peligro el vínculo. ¿Existe acaso la verdad? En una de sus películas más célebres, Rashomon, Akira Kurosawa contó en 1950 una singular historia que tiene lugar en el Kioto del siglo XII. En un bosque cercano a un templo derruido
se ha producido el asesinato de un hombre que las autoridades deben esclarecer. La investigación se encuentra con 4 versiones totalmente distintas de los hechos: la de la esposa del muerto, la del bandido, la del único testigo e incluso la del propio asesinado, que describe a través de una medium lo sucedido. Tras saberse los 4 relatos, son todos tan distintos entre sí que la conclusión a la que se llega es que resulta imposible conocer la verdad. Durante los años 60, el hipismo y la psicodelia que bebieron del misticismo de la India fueron más lejos aún, llegando a dudar de la existencia misma de la realidad. Los Beatles cantaban en su Strawberry Fields Forever: nada es real y no hay nada de qué preocuparse. Ya en el siglo XXI, en Hierro 3, una película de Kim Ki-duk sobre un fantasmal motorista que se va alojando en casas donde los inquilinos están de viaje, aparece al final la siguiente frase: es difícil saber si el mundo en que vivimos es sueño o realidad. Sé la mejor persona imperfecta que puedas ser. Si cada cual tiene su propia verdad y ni siquiera podemos estar seguros de la realidad en la que creemos estar viviendo, ¿cuál es el sentido de tener certezas de cómo son las cosas o cómo deberían ser? Quizás sería más cabal recuperar la sabiduría de los viejos maestros griegos y reconocer que la persona más sabia es aquella que sabe que no sabe nada, pues en ese principio de ignorancia está la semilla de todo futuro crecimiento. Al enfocar la vida desde la filosofía del wabi-sabi, abrazamos la incertidumbre total de la existencia, así como el misterio sobre nuestras propias capacidades. Cuando una niña se sienta por primera vez ante un piano y sus dedos hacen sonar las teclas, es imposible saber si el juego terminará poco más allá de eso, o si con el paso del tiempo su pasión se reforzará exponencialmente hasta hacer de ella una virtuosa intérprete, reclamada en los mejores auditorios del mundo. Esta es la magia del ser humano, que es profundamente imperfecto, pero al mismo tiempo lo es todo en potencia. Acerca de esto, el doctor Shoma Morita, contemporáneo de Freud y creador de una terapia a partir del propósito vital con influencias del budismo zen, afirmaba lo siguiente: ríndete a ti mismo, empieza a tomar acción ahora, seas neurótico, imperfecto, procrastinador, malsano, holgazán o cualquier otra etiqueta que te hayas puesto injustamente para describirte. Ve adelante y sé la mejor persona imperfecta que puedas ser, y empieza a llevar a cabo todas esas cosas que quieres hacer antes de morir. Píldora para meditar. Las ramas del keyaki en mi jardín se balancean con la brisa del amanecer. Quiero ser como ese árbol, tener raíces profundas, pero doblar mis ramas cuando mi vida sea azotada por el vendaval. Lecciones de la naturaleza. Qué cosa tan extraña estar vivo bajo los cerezos en flor. Kobayashi Isa. Como hemos visto en los primeros capítulos de este libro, la naturaleza es la gran maestra de la filosofía wabi-sabi, porque en ella se inspira la belleza de lo imperfecto, lo incompleto y lo perecedero. Nada es completamente geométrico o simétrico. Esa es una fijación humana, pero la naturaleza encuentra en lo irregular su propia belleza. Nada está acabado, ni lo estará nunca, ya que lo de obra terminada es una fijación humana. La naturaleza es un eterno work in progress, como la vida de un ser humano mientras tiene los pies sobre este mundo. Nada es imperecedero, lo que sí es eterno es el ciclo de nacimientos y muertes. La vida se renueva sin cesar y nosotros con ella, tanto exteriormente como interiormente. La naturaleza es una gran maestra, pero los seres humanos nos hemos alejado tanto de ella que hemos olvidado sus humildes lecciones. Vamos a recuperarlas a través de los diarios de varios ermitaños.
Apuntes de filosofía perezosa. Entre los textos japoneses que mejor refleja el espíritu del wabi-sabi están los llamados ensayos perezosos, que el monje Yoshida Kenko escribió entre 1330 y 1332. Lo hizo en pedazos de papel que iba pegando en las paredes de su cabaña en medio de la naturaleza. Se cuenta que, años después, un amigo suyo se dedicó a despegar con cuidado esos trozos de papel y al reunir 243 fragmentos, rescató una de las obras más inspiradas de la literatura japonesa. Los tsuretsuregusa, como se llaman estos ensayos en japonés, recogen la fugacidad de todas las cosas. Los escritos de Kenko transmiten, además, la simplicidad, humildad y naturalidad propias del Zen. Instan al lector a aprovechar cada aliento de vida a través de la contemplación de la naturaleza y de su propia mente. Veamos algunos fragmentos de este compendio de inspiraciones que transmiten la esencia del wabi-sabi. En todas las cosas, la uniformidad es un defecto. Es interesante dejar algo incompleto y por terminar. Así se tendrá la sensación de que mediante esa imperfección se prolonga la vida de los seres. Contra la fijación moderna por el orden, tal vez para compensar el desorden y desasosiego interior, este monje del siglo XIV alababa el valor de lo incompleto. Dejar algo inacabado aporta interés a la vida. Se dice que incluso al construir el palacio imperial, se deja siempre algún lugar sin terminar, y en los escritos de los viejos maestros espirituales siempre hay capítulos y partes que faltan. Lo inacabado y desordenado está presente también en nuestra vida diaria, donde nunca se sabe qué puede suceder, pero Yoshida Kenko lo ve como un valor. Lo más precioso de la vida es su incertidumbre. Este componente de pobreza y frugalidad, tan presente en el wabi-sabi, marca los escritos perezosos, donde el poeta señala que ningún sabio de la antigüedad tenía bienes y pone como ejemplo extremo el ermitaño chino Su Yu. No tenía nada, no tenía una sola posesión en este mundo. Recogía incluso el agua con sus manos, hasta que un amigo le dio una calabaza hueca. Pero un día que la había colgado de una rama, escuchó que el viento la hacía traquear. Como el ruido le molestaba, arrojó la calabaza lejos y siguió haciendo cuencos con sus manos. Qué puro y libre era el corazón de ese hombre. Yoshida Kenko habla del otro hombre tan libre que, estando recluso, afirmó que lo único que lamentaría dejar el día de su muerte sería el cielo. El canto a la vida desde una choza. Ensayos perezosos es un clásico del género Suihitsu, una forma espontánea de escribir que popularizó en el siglo XI Sei Shonan Gon, autora del libro de la almohada, donde recogía sus experiencias cotidianas en la corte de la emperatriz. Otro diario muy célebre es el que a veces se traduce como Canto a la vida desde una choza, escrito en 1212 por el poeta ermitaño Kamo no Shomei. Explica su vida en una barraca de 3 metros cuadrados desde la que observaba la naturaleza y la vida. El inicio de este pequeño ensayo es muy en la literatura japonesa. Habla así del paso del tiempo y de la provisionalidad de la vida. La corriente del río jamás se detiene. El agua fluye y nunca permanece la misma. Las burbujas que flotan en el remanso son ilusorias, se desvanecen, se rehacen y no duran largo rato. El relato demuestra que Kamo no Shomei supo vivir en el más puro espíritu del wabi-sabi. Ahora moro en mi tranquila residencia. Es solo una cabaña de 3 metros, pero la amo. Cuando voy a la capital a por alguna cosa, puede que me sienta avergonzado de mi apariencia de mendigo, pero cuando retorno siento pena por la gente que veo allí, tan inmersos y preocupados por sus riquezas y sus honores, tan atareados. Si tienes dudas sobre lo que hablo, piensa en los peces y en los pájaros. Los peces siempre están en el agua
y aún así no se cansan de ella, aunque si no eres un pez, probablemente no lo entiendas. Los pájaros, por su parte, anhelan vivir en el bosque, aunque si no eres un pájaro, probablemente tampoco entiendas sus motivos. Mis sentimientos hacia mi tranquila residencia suponen lo mismo. ¿Quién puede entenderlo si nunca lo ha probado? Mi vida, tal y como la luna menguante, está a punto de acabar. Los días restantes son pocos. De la vida en los bosques. El equivalente en Occidente de estos ensayos sobre la vida austera, fruto de la vida en una cabaña, fue, ya en la era moderna, la experiencia de Henry David Thoreau. Tras una intensa vida social en Concord, donde tuvo de mentor a su vecino Ralph Waldo Emerson, decidió construir una choza con sus propias manos cerca del estanque de Walden. Este filósofo americano, padre de la desobediencia civil, abandonó el ajetreo de la ciudad para no ser como casi todas las personas que viven la vida en una silenciosa desesperación. Consideraba que la ociosidad urbana le habían apartado del corazón de la existencia, impidiéndole escribir de una manera auténtica. En sus propias palabras, vano es sentarse a escribir cuando aún no te has levantado para vivir. Allí permanecería 2 años, 2 meses y 2 días, mientras plasmaba lo que acabaría siendo el ensayo más famoso de su época, publicado en 1854 como Walden o De la vida en los bosques. Como muestra de las muchas lecciones que el autor norteamericano extrajo de la naturaleza, encontramos estas reflexiones trascendentales sobre el canto del mirlo. En el mirlo, aun cuando cante al mediodía, hay la frescura fluyendo del seno de las fuentes. Tan solo el mirlo nos habla de la riqueza y el vigor eterno de la selva. Cada vez que un hombre oye ese canto, es porque posee juventud, la naturaleza está en su primavera. Un mundo nuevo se le ofrece, una tierra libre. Las puertas del cielo se abren de par en par. El trinar del mirlo me habla siempre de un éter más leve que el que respiro, de una belleza y de una fuerza inmortales. Vuelve más profundo el sentido de todas las cosas que evocan sus acentos. Canta para dar a los hombres ideas más claras y más elevadas. Canta para que reformen sus instituciones, para que pongan en libertad al esclavo de las plantaciones y al preso de los calabozos, al esclavo de la casa de placeres y al cautivo de sus bajos pensamientos. Thoreau, sin embargo, no era un ermitaño al uso. Se sabe que dentro de su minúscula cabaña habían 3 sillas y cuando le preguntaban la razón contestaba: 1 es para la soledad, 2 para la amistad, 3 para la sociedad. Aunque acabaría regresando a Concord tras culminar su largo retiro, lo que aprendió en la naturaleza iluminó el resto de su vida, dando paz a su corazón. Tras enfermar gravemente a los 44 años, su tía que cuidaba de él le preguntó en sus últimos días si había hecho las paces con Dios, a lo que él respondió: no sabía que nos hubiéramos peleado. El 6 de mayo de 1862 pronunciaba su última frase antes de morir: ahora viene buena navegación.